Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo andan? Hola, buen Hola. día. Buen día, Tomás. Bien, ahí ya entramos, estamos todos. Bueno, la idea de hoy va a ser la última clase de práctica y la idea es que veamos el trabajo práctico número 9 que trata sobre equilibrio general, que fueron ya los temas que estuvieron viendo con Daniel ya desde la semana pasada, me parece. Esperen que les comparto pantalla. Bien. Bueno, en términos de cronograma, ya estamos viendo las últimas clases de la materia. Bien, bueno, el martes pasado terminaron con algunas cosas de equilibrio general y ya tuvieron la primera parte de lo que es introducción a fallas de mercado. Y la idea de como les decía, de la clase de hoy es tratar el práctico número 9, que es un práctico bastante corto. Recuerden sí que este fin de semana, bueno, también el martes tuvieron el test de lectura sobre el mercado de factores, el último test de lectura, y recuerden que este fin de semana va a ser la última evaluación de seguimiento, que va a ser sobre el trabajo práctico número 7, que era teoría de los juegos y oligopolio, y el trabajo práctico número 8 de mercado de factores. Recuerden que las evaluaciones de seguimiento se requerían, creo, tener aprobadas un mínimo de 4 un total de 6 para poder aprobar la cursada de la materia, porque estas evaluaciones son transversales a toda la cátedra, pero digo, más allá de eso, aunque ya hayan aprobado las otras 4, se las recomendamos porque digo, es una instancia para practicar para el parcial. Bueno, como siempre, los recursos que vamos a ver para este práctico es la resolución, que ustedes ya tienen, ya está subida. Les recomendamos que bajen la última resolución porque hubo algunos cambios menores de algunos resultados. Así que creo que se subieron 2 resoluciones, así que fíjense la última versión. También van a encontrar, como siempre, videos con ejercicios resueltos por profesores de la cátedra. En este caso van a estar resueltos el ejercicio del número 4 y el número 5. Y por último, como siempre, el canal con los videos de nuestra comisión, tanto las clases teóricas como prácticas, que se lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Seguramente en el día de hoy, a la tardecita noche, va a estar subida esta clase. Bien, ¿cuáles son los conceptos o los temas que vamos a tratar en este práctico? En primer lugar, esta caja de Edgeworth, que se llama así en base al autor que la ideó, que es algo que ustedes ya estuvieron viendo con Daniel. Después vamos a tratar todo lo que es el equilibrio de intercambio. En el sentido, vamos a retomar o volver a algunas de las ideas que vimos en el trabajo práctico número 3 de teoría del consumidor, donde ahí teníamos un consumidor que enfrentaba una restricción presupuestaria, un precio de los bienes y también una tasa subjetiva de intercambio entre dos bienes, que eso le mantenía inalterada su nivel de bienestar o de satisfacción, es decir, la tasa marginal de sustitución, las curvas de indiferencia, la relación de precios. Bueno, pero en este caso vamos a ver cómo ese individuo tiene incentivos o no para intercambiar bienes con otro individuo. Vamos a pensar en una economía donde hay dos individuos y dos bienes. Justamente por eso después nos va a dar lugar a poder construir la caja de Edgeworth y ver este análisis teórico en términos gráficos y la potencia que siempre decimos que tiene el análisis gráfico. Por otro lado, también vamos a ver el equilibrio en la producción. En este sentido, vamos a retornar a lo que era el trabajo práctico número 4, que era la teoría de la producción y los costos, donde en este caso vamos a tener también dos empresas que combinan dos factores productivos, capital de trabajo, para determinar una cantidad específica de producto en ese mercado, y bueno, ahí también vamos a ver cómo hay incentivos o no a ajustar los factores productivos para maximizar la producción. Y por último vamos a volver a algo que ustedes seguramente ya vieron, que fue
En Introducción a la Economía, cuando uno arranca la materia a cursar, lo primero que ve, bueno, son las definiciones de economía, los tipos de bien, etcétera, pero cuando se le presenta el primer modelo, es decir, la primera representación o abstracción gráfica de algún fenómeno económico, es este concepto de la frontera de posibilidades de producción, donde tenemos una economía que produce dos bienes, que tiene una cantidad determinada de factores y una tecnología dada, y se ve la relación de intercambio o sí, la relación de intercambio que hay entre esos dos bienes. La idea de este práctico, al ser una cuestión de equilibrio general, es no ya enfocarse en un solo individuo o en una sola empresa, sino empezar a tratar un poco más de ver el equilibrio general de esta economía, donde les decía recién, va a ser una economía que va a estar mediada ya sea por dos individuos o por dos empresas, digo, como para facilitar el análisis gráfico. En el primer ejercicio tenemos la situación de dos consumidores, de Juana, que nos dice que tiene 3 litros de gaseosa y 9 sándwiches, y también tenemos otro individuo llamado Rolando, que cuenta a su vez con 8 litros de gaseosa y 4 sándwiches. Con estas dotaciones, es decir, con estas canastas de bienes que cada uno ya tiene, la relación o tasa de margen de distribución, RMS o TMS, eso dependiendo de cómo esté expresado en el libro, como ustedes usualmente lo traten, de sándwiches por gaseosas, es 4 en el caso de Juana, es un dato interesante, y 2 en el caso de Rolando. O sea, los datos relevantes de este ejercicio son las dotaciones que tiene Juana y las dotaciones de bienes que tiene Rolando. Y recuerden esto de la tasa de institución, que era esta tasa de intercambio subjetiva que tenía cada individuo para mantener inalterado o sin modificaciones su nivel de utilidad o de bienestar. Entonces, lo primero que nos dice es que representemos una caja de Edgeworth para mostrar si esta asignación de los recursos es eficiente, y después tenemos que ver, en caso afirmativo de que sea eficiente, explicar por qué, y si en caso es negativo, es decir, esta asignación de recursos no es eficiente, qué intercambios mejorarán el bienestar de las dos partes. Bien, en primer lugar, para simplificar un poco el análisis, vamos a llamar J a Juana y R a Rolando, y después vamos a ver cuáles son las dotaciones de cada individuo. El enunciado nos decía que Juana tenía 3 gaseosas, o 3 litros de gaseosas, y 9 sándwiches, y Rolando 8 litros de gaseosas y 4 sándwiches. La suma de estas dotaciones determina el tamaño de la caja de Edgeworth, es decir, los límites en donde se van a mover estos individuos y va a haber posibilidades de intercambio. Entonces, en este caso va a haber un total de 11 gaseosas, es decir, las 3 de Juana más las 8 de Rolando, y 13 sándwiches, las 9 de Juana más las 4 de Rolando. Entonces, para construir esta caja, en primer lugar lo que podemos ver es en los ejes, acá vamos a tener en el eje horizontal, vamos a representar las gaseosas, y en el eje vertical a los sándwiches. Vamos a ver en esta primera parte que vamos a trabajar con las cantidades que consume Juana, o que tiene Juana, mejor dicho, las dotaciones de Juana. Entonces vemos que desde este origen, donde Juana no tiene nada de gaseosas ni de sándwiches, hacia la derecha y hacia arriba, vemos cómo aumentan, se incrementan las cantidades de sándwiches y de gaseosas. De manera simétrica o en forma de espejo, tenemos las dotaciones de Rolando. Acá fíjense que tenemos las dotaciones de sándwiches y de gaseosas de Rolando, pero de manera invertida. Entonces las dotaciones de Rolando de sándwiches crecen de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, mejor dicho, y las dotaciones de gaseosas, de litros de gaseosas de Rolando, crecen de derecha a izquierda. Entonces también, partiendo desde el origen de Rolando, Rolando va a aumentar las cantidades que consume de gaseosa y de sándwich yendo por acá. Bien, entonces con las cantidades que tiene cada uno, las dotaciones que tiene cada individuo, podemos determinar el tamaño de la caja. Las 11 gaseosas y los 11 litros de gaseosas y las 13 sándwiches. Bien.
Cuando nos adentramos en la caja, lo que podemos hacer es identificar en primer lugar la dotación que tiene cada uno. Veíamos que Juana tenía 3 litros de gaseosa y 9 sándwiches, eso lo vamos a ver por este punto de acá. Es 3 litros de gaseosa, tiene Juana, este punto de acá, y 9 sándwiches. Sería este punto de acá. Fíjense que sobre este punto, esta combinación de gaseosas y sándwiches, pasa una curva de indiferencia, que es esta curva de indiferencia de color negra, que nos da la utilidad de Juana. Y a su vez vemos que sobre ese punto hay una recta tangente que lo vemos por esta línea punteada que representa la tasa marginal de sustitución de sándwiches por gaseosas para el caso de Juana. Esta que es más empinada es la tasa marginal de sustitución de Juana, que de acuerdo al enunciado era 4. De manera análoga, dado que esto es una caja que se construye en base a la suma de las dotaciones de cada uno de los individuos, ¿no? Si Juana tenía 3 litros de gaseosa y 9 sándwiches, vamos a ver que por lo tanto Rolando va a tener 8 litros de gaseosas y 4 sándwiches, que también es este punto de acá, visto desde la óptica de Rolando, ¿no? Que recuerden que Rolando crecía las cantidades a medida que nos movíamos así. Entonces, en este sentido, vamos a tener también una curva de indiferencia que acá pareciera que fuera cóncava, pero en realidad es convexa, visto desde la perspectiva de Rolando, porque se alija desde el origen. Es esta curva de indiferencia color celeste. Y sobre esa curva de indiferencia color celeste, que representa la utilidad o el nivel de satisfacción de Rolando, va en ese punto de la dotación que tiene inicialmente cada uno, va a existir una tasa marginal de sustitución, es decir, una tasa de intercambio subjetiva de sándwiches por gaseosas. En este caso va a ser 2. Una solución de Rolando que va a ser igual a 2. Bien, entonces ahí ya tenemos representada en la caja de Edgeworth y tenemos que ver si esta asignación de recursos es eficiente o no. Lo que podemos ver que en este caso la asignación de recursos no es eficiente, porque recuerden que para que una asignación de recursos en el intercambio sea eficiente, lo que se tiene que dar es que las curvas de diferencia sean tangentes en un punto. Y por lo tanto, y en consecuencia, la tasa marginal de sustitución en ese punto va a ser igual para ambos individuos. Entonces acá, como vemos que en este caso se cruzan las tasas marginales de sustitución, y se cruzan, y por lo tanto, si se cruzan y las curvas de diferencia también se cruzan, vamos a ver que esta asignación de recursos no es eficiente. Entonces, la segunda parte del punto B nos dice qué intercambios mejorarán el bienestar de las dos partes. Bueno, acá dice que la respuesta negativa no es una asignación eficiente de los recursos. ¿Por qué? Porque la tasa marginal de sustitución de cada individuo es 4, dice, con lo cual Juana está dispuesta a hacer 4 sándwiches a cambio de una gaseosa. Este intercambio le mantiene el bienestar, o sea, le da la misma utilidad, que en esta línea punteada que veíamos acá, para Juana. En cambio, para Rolando va a ser 2, lo cual significa que va a estar dispuesto a ceder una gaseosa a cambio de 2 sándwiches. Este intercambio le va a mantener el bienestar, es decir, la misma utilidad. Esta es la tasa marginal de sustitución de Rolando. Como las tasas marginales de sustitución no son iguales, es decir, las tasas de intercambio de cada uno de los individuos, estas tasas subjetivas, no son iguales, va a haber incentivos para algún tipo de intercambio. Fíjense que en este análisis, tanto en este análisis como en el ejercicio que viene, no está involucrado los precios. Es decir, cuando hay un intercambio de Juana con Rolando de bienes, es un intercambio en términos de trueque, porque acá cada uno, en este ejercicio y en el que viene, Juan y Rolando no tienen un ingreso monetario, no hay precio de los bienes, lo único que tienen son dotaciones de los bienes. Recuerden en el práctico 3, creo que en el ejercicio 14, había creo que era el caso de Lorenzo, que Lorenzo no tenía un ingreso monetario, sino que tenía dotaciones de ambos bienes. Bueno, en este ejercicio es similar. Tanto Juana como Rolando no tienen un ingreso monetario, solamente tienen dotaciones, y lo que pueden hacer con esas dotaciones es intercambiarlas. Entonces,
un intercambio que nos dice que puede ser posible, dado que la tasa marginal de sucesión de Juana era de 4 y la de Rolando era de 2, es encontrar un punto intermedio. Entonces nos dice, bueno, un intercambio intermedio, por ejemplo, de 3 sándwiches por una gaseosa, mejorará el bienestar de ambos individuos. Cualquier otro intercambio en el área sombreada, es decir, acá no se ve mucho, pero esta parte, toda esta parte que está coloreada, esta área color azul, son las situaciones donde, es decir, en el área donde de intersección, que comprende la intersección de ambas curvas en diferencia, eh, está la posibilidad de que haya un intercambio. Ese intercambio, ¿en qué puede consistir? Puede consistir en que, por ejemplo, Juana mantenga inalterada su nivel de su bienestar, es decir, esta curva de indiferencia se mantenga igual, pero Rolando mejore su situación, es decir, se mueva un poquito hacia abajo y a la izquierda. Fíjense, desde la óptica de Rolando estaría creciendo, estaría pasando una curva de indiferencia mayor. También puede pasar al revés, que Rolando mantenga constante su utilidad, pero que Juana crezca en su nivel de bienestar, es decir, se desplace una curva de indiferencia mayor, o puede pasar una situación intermedia donde ambos mejoren su situación. Es decir, todas las combinaciones de sándwiches y gaseosas que estén en esta área sombreada, esta área coloreada acá de color azul, son situaciones donde un intercambio de sándwiches por gaseosa es posible. Fíjense que en este caso, acá habla de un intercambio intermedio de 3, de 3 sándwiches por una gaseosa. A Juana le va a convenir, porque Juana va a estar dispuesta a ceder 4 sándwiches por una gaseosa. Entonces, si se encuentra con Rolando, y Rolando le ofrece 3 sándwiches por una gaseosa, ella va a tener un mayor nivel de bienestar, porque va a tener que ceder menos cantidades de sándwiches para tener una gaseosa adicional. Y en el caso de Rolando, lo mismo, porque Rolando está dispuesto a ceder una gaseosa a cambio de sándwiches. En cambio, si cede una gaseosa por 3 sándwiches, también va a estar en una situación mejor. O sea, por ejemplo, en este caso, un intercambio de 3 sándwiches por una gaseosa va a mejorar la situación de ambos individuos. Entonces, lo que tiene que quedar claro por este ejercicio, que, como les decía recién, no hay precio de los bienes todavía, ya lo vamos a ver en el ejercicio 3, es que dadas las dotaciones iniciales de cada uno de los individuos, y dada que las tasas marginales de sucesión de cada uno de los individuos, es decir, esta tasa de intercambio subjetiva que cada uno tiene respecto de los bienes, es distinta, hay incentivos para el intercambio. ¿Hasta qué punto o en qué momento se llega a este equilibrio en el intercambio? Hasta que se igualan las tasas marginales de sustitución, o lo que es lo mismo, las curvas de diferencia son tangentes. Una situación donde puede pasar algo así. Acá preguntaba Tomás antes, Sí. supongo que ya un poco se respondió cuando jugaste con el 3. Dice, ¿podría Rolando ser 2 gaseosas a cambio de 4 sándwiches? O sea, sería 1 a 2, ¿no? Estarían mejor los dos, creo yo. Pero fue justo antes no, de ese 3 mágico como una situación intermedia donde los dos están mejor. No sé Claro. si Tomás quiere agregar algo más. Sí, por ahí, en ese caso, sería una situación donde, en el caso de Rolando, mantendría constante su nivel de bienestar, porque mantendría su misma tasa margen de sustitución, pero mejoraría sustancialmente la de Juana. Ahí está, sí. Están hablando de eso. Ujú. Che, me Bien. mató el efecto zoom que hiciste, después lo voy a aprender. Sí, lo descubrí hace un rato, la posibilidad de acercar, porque sí, es muy Sí, chiquito. no, no se ve nada. Ay, qué bueno eso. Mm. Bueno, Bien. perdón. Sí. ¿Alguna otra consulta sobre este ejercicio? No, creo que estaban discutiendo. No, no, me parece que no. Se Bien. hablaron entre Tomás y Joaquín, me parece. Bien, es un ejercicio, digo, fíjense que en este práctico, a lo largo de los 5 ejercicios que tiene, a diferencia por ahí de los otros prácticos, no hay grandes resoluciones en términos de procesos matemáticos, de cuentas, digo, es mucho más intuitivo o coloquial la resolución. Bien, pasemos ahora al ejercicio 2, que también es en la misma sintonía que el ejercicio 1. Acá dice, rellenen la información que falta en el cuadro siguiente y que utilicemos la información suministrada para identificar un posible intercambio.
Identifique la asignación final y un posible valor de la tasa de emergencia de sustitución en la solución eficiente. Nota, hay más de una respuesta correcta. Bueno, fíjense como veíamos recién, cuando teníamos esa zona sombreada de intersección que se daba entre las curvas de diferencia, eso nos da la posibilidad de que haya, se podría decir, infinitas soluciones intermedias si trabajamos con valores no discretos o continuos de intercambio, de posibilidades de intercambio. Acá por una cuestión de simplicidad, vamos a trabajar siempre con cambios discretos o asignaciones discretas de los bienes. Bien, ilustre sus resultados en una caja de Edgeworth. Bueno, acá lo que nos dice es que la tasa de sustitución de vestidos por alimentos es 1 en el caso de Manuel y de 4 en el caso de Gabriela. Entonces acá también vamos a tener dos individuos, Manuel y Gabriela. Vamos a tener la dotación inicial de cada uno. En este caso, Manuel va a tener 6 unidades de alimento y 2 de vestido. Y Gabriela, por lo tanto, va a tener 1 unidad de alimento y 8 de vestido. Si queremos construir más adelante la caja de Edgeworth, lo que vamos a necesitar es determinar el tamaño de la caja. Entonces el tamaño de la caja va a estar dado por la sumatoria de las dotaciones de alimento y de vestido. En este caso, el tamaño va a estar dado por 7 de alimento, la sumatoria de los alimentos que tiene cada uno, más 10 de vestido. Bien, resolución. Acá hay una posible asignación de alimentos por vestido. Puede ser, en este caso, de que Manuel ceda a Gabriela 1 de alimento por 2 de vestido. Recuerden que para Manuel, la tasa más de sustitución, es decir, la tasa subjetiva a la cual está dispuesto a ceder vestidos por alimentos era 1, o sea, 1 de alimentos por 1 de vestido, y en el caso de Gabriela era 4. En este caso, lo que haría es, como Manuel tiene, en términos relativos, tiene mayor cantidad de alimentos, podría ceder 1 de alimentos, y a cambio recibiría 2 de vestidos, y como contraparte o como reflejo de este posible intercambio, Gabriela haría la situación inversa. Dado que es una economía o un mercado donde solamente hay 2 individuos y intercambian estos dos bienes, Gabriela lo que haría es ceder 2 de vestido, o sea, hay una correspondencia entre lo que cede uno y lo que recibe el otro, y a cambio recibiría 1 de alimento. Esta es la otra correspondencia en el otro bien. Por lo tanto, dado que hay intercambios de alimentos por vestidos entre Manuel y Gabriela, esas dotaciones iniciales que cada uno tenía van a sufrir modificaciones y van a terminar siendo, en el caso de Manuel, dado que cedía 1 de alimento, va a tener ahora 5 de alimento, y dado que por ceder 1 unidad de alimento recibía 2 de vestido, va a tener 4 de vestido. Como contrapartida, como decíamos, dado que Gabriela cedía 2 de vestido, ahora va a tener 6 de vestido, porque antes tenía 8, y como recibe a su vez, por ceder 2 unidades de vestido, 1 de alimento, va a tener 2 unidades de alimento. Fíjense que como es esta economía cerrada o esta situación de 2 individuos y estos intercambios, el tamaño de la caja de Edgeworth tampoco cambia. En este caso va a seguir siendo 7 de alimento más 10 de vestido. Lo que va a cambiar es la distribución en la asignación de los bienes entre Manuel y Gabriela. Bien, entonces lo que nos dice la resolución es que Manuel está dispuesto a hacer 1 unidad de alimento por 1 más de vestido. Esta era la tasa máxima de sustitución que nos daba el enunciado. Ese intercambio lo dejaría con el mismo bienestar, o sea, le va a dar la misma utilidad. Si al ceder 1 unidad de alimento le ceden en cambio 2 unidades de vestido, va a mejorar su bienestar. ¿Por qué? Porque Manuel estaba dispuesto a ceder 1 de alimento por 1 de vestido. Pero en cambio, si al encontrarse con Gabriela, cede
una de alimento y recibe 2 de vestido, su bienestar va a mejorar. Con Gabriela pasa algo similar, porque Gabriela va a estar dispuesta a ceder 4 unidades de vestido por una más de alimento. Fíjense, la tasa de constitución era de 4. Ese intercambio la dejaría con el mismo bienestar que su dotación inicial. Si en cambio para tener una unidad más de alimento debe resignar solamente 2 de vestido, va a mejorar su bienestar. ¿Por qué? Porque Gabriela estaba dispuesta a perder 4 de vestido por una más de alimento. Pero con esta situación intermedia de intercambio entre Manuel y Gabriela, si solamente tiene que ceder 2 de vestido, va a estar en una situación mejor. Porque ella subjetivamente estaba dispuesta a ceder 4 de vestidos. Pero esta situación intermedia del intercambio con Manuel solamente le tiene que ceder 2. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Que la tasa de constitución de Manuel se va a incrementar y la de Gabriela va a terminar disminuyendo. En la solución eficiente, ambas deben ser iguales, es lo que vimos hace un rato. Las curvas de diferencia van a ser tangentes en un punto. En ese punto, la tasa de constitución de cada uno de los individuos va a ser igual. Y estar en un punto intermedio, entre 1 y 4. Bueno, acá dice que un valor posible es 2, por ejemplo, que es el que trata el enunciado, pero podría haber múltiples valores. Hay una gran posibilidad de resultados. Bien, hasta acá alguna consulta, Juan Pedro. Ahí te digo, no. Estábamos hablando con... No, había una cuestión administrativa después venía aquí sobre el tema de qué entra con no entra, como temas. Bien. No, pero no en sí el desarrollo. Acá cuando lo vemos en términos gráficos de la caja de Edgeworth, acá tenemos a Manuel y a Gabriela. Respecto de qué poner en cada eje, o sea, o en cada extremo de la caja, es indistinto. Digo. En este caso se puso Manuel en este punto, que parte de acá, y a Gabriela de este punto, pero podría ser al revés, digo, no pasa nada. Acá vemos el tamaño de la caja, que está dado por, esto era la dotación inicial, eran 6 de alimento para Manuel y 1 para Gabriela, por lo tanto va a haber 7 de alimentos. Y por lo tanto, y después creo que había 2 de vestido para Manuel y 8 para Gabriela, ¿no? Eso nos da un total de 10 en el eje vertical o en la cantidad de vestido que habían que permitían construir esta caja. Acá lo que vemos en la línea celeste es la curva de indiferencia de Manuel, y en la curva negra la curva de indiferencia de Gabriela, y después lo que teníamos en este punto, fíjense que está la asignación inicial, donde Manuel tiene 6 de alimento y 2 de vestido. En cambio Gabriela va a tener 1 de alimento y 8 de vestido. Recuerden que las cantidades de Manuel crecen de abajo, de izquierda hacia arriba, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, y en cambio las de Gabriela crecen de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces acá vamos a tener la curva de indiferencia de Gabriela, y en este punto, que era la dotación inicial, va a estar la tasa de margen de sustitución de cada uno de estos individuos. Acá Joaquín pregunta algo que seguramente vas a concluir dentro de un ratito, pero Sí. lo digo, dice, profe, ahí en la caja, luego del intercambio, ¿en qué punto quedamos? ¿Cuál es? Bien, justamente ahora vamos a ir a eso, Joaquín. En este caso tenemos la tasa de sustitución de, esta sería la de Gabriela, que creo que era 4, y acá tenemos la de Manuel, que era 1. Esta es la pendiente de la tasa de margen de sustitución. Bien. Y esta es la asignación inicial. Entonces lo que veíamos de ese posible intercambio era que iba a terminar en otra dotación final, que para recordarla era 5 de alimentos y 4 de vestidos para Manuel. Va a ser, esperen que borro esto. La asignación final que surgía de este intercambio entre Manuel y Gabriela era que Manuel iba a terminar teniendo 5 de alimentos, o sea, pasaba de 6 a 5, cedía una unidad más de alimento, y pasaba
terminaba recibiendo, por ser esa unidad de alimentos, terminaba recibiendo 2 unidades más de vestido. Entonces pasaba de 2 a 4. Entonces pasaba de un punto como este a un punto como ese. Fíjense que en términos gráficos está dentro de esta área sombreada, esta área azul, donde son todas las posibilidades de intercambio. Esta sería una situación donde ambos individuos, tanto Manuel como Gabriela, mejoran su bienestar, porque es una situación que está dentro del área sombreada. Ambas curvas de diferencia terminarían moviéndose hacia una situación mejor. Y por lo tanto, Gabriela, que estaba, se me perdió el puntero, ahí está, Gabriela, que estaba en una situación de 1 de vestidos, 1 de alimentos, perdón, y 8 de vestidos, al pasar de este punto a este punto, va a terminar teniendo una unidad adicional de alimentos, porque va a pasar de 1 a 2, pero para obtener esa unidad adicional de alimentos va a tener que ceder 2 de vestidos. Pasa de 8 a 6. Pero recuerden que Gabriela tenía una tasa de intercambio de 4, o sea, termina beneficiándose porque tiene que ceder menos de 4 unidades para obtener una unidad adicional más de alimento. Entonces, por lo tanto, también Gabriela va a estar en una situación mejor a la situación inicial. O sea, este es un ejemplo que con este intercambio posible, ambos individuos están mejor. Pero podría darse una situación donde uno esté mejor y el otro se mantenga igual. Hay actividad en el chat. Sí. Iñaki hizo un comentario que es correcto sobre dónde estaban, después empiezan preguntas. Agustina dice, te leo 2 o 3, ¿cómo están graficadas Sí. las curvas de indiferencia? Dice, y por Acá, otro lado, sí. Agustina es, o lo único importante es que se crucen el punto inicial. Por otro lado, Lucrecia pregunta, profe, perdón, yo no entiendo cómo hacer el gráfico. Si el tamaño de la caja, sí el tamaño de la caja, o sea, el tamaño de la caja, claro, porque es limitado, pero no las curvas y la tasa. Bueno, creo que las dos apuntan un poco a lo mismo, a Sí, cómo, a cómo la uno sitúa las curvas resolución de diferencia. caja dentro, ¿no? No solamente los límites de la caja, que eso por ahí era fácil, porque son las sumas de las dotaciones de ambos bienes, sí cómo graficar, digo, las curvas. Acá, digo, por ahí para aclararles, son curvas más teóricas que se construyen, porque fíjese que el enunciado no nos da una función explícita de la utilidad total, o sea, no nos da la fórmula de la utilidad total de Manuel, que va a depender, va a ser una función de lo que consuma de alimentos y vestidos. O sea, no tenemos una expresión algebraica eh, para, para la utilidad total de Manuel, como tampoco tenemos una expresión algebraica para la utilidad total de Gabriela. O sea, no tenemos una forma funcional que uno, dándole valores a A, o da una utilidad determinada y dándole valores a A, obtiene las combinaciones de B que mantiene esa utilidad inalterada. O sea, en este sentido, digo, las curvas de indiferencia son más bien teóricas las construcciones. Sí, lo que uno puede hacer es, dado que sabe la dotación inicial de cada uno de los bienes y las tasas marginales de sustitución en ese punto, es concluir, bueno, dado que las tasas marginales de sustitución en ese punto no son iguales, porque para Manuel era de 1 y para Gabriel era de 4, vamos a ver que en ese punto las tasas marginales de sustitución se van a terminar cortando, porque las pendientes, la recta tangente en ese punto digo, tiene pendiente distinta. Entonces vemos que la curva de indiferencia en ese punto se va a terminar cortando. Y lo mismo para Manuel, digo. Para Manuel y para Gabriel, las curvas de indiferencia de cada uno son más construcciones teóricas. Digo. Quédense tranquilos, digo, bueno, este tema digo, no entra al segundo parcial, es más para el coloquio, pero en el coloquio no es que va a haber un ejercicio donde ustedes van a tener que graficar las curvas de indiferencia punto por punto y después uniendo esos puntos que ustedes grafican, digo, como si fuera una función de producción, o digo, inclusive en el práctico número 3, cuando vimos curvas de diferencia, creo que había un solo ejercicio, el número 2, donde teníamos funciones explícitas de utilidad total, y ahí sí, digo, dándole para un nivel de utilidad determinada, que era el caso del Vicini María, nos daba la utilidad para cada una, y una función explícita de la utilidad total, entonces con una utilidad determinada y dándole valores a una de las funciones, a uno de los bienes, mejor dicho, obteníamos la cantidad del otro bien que permitía mantener inalterada ese nivel de utilidad. Y en estos ejercicios de equilibrio general,
no estamos trabajando con curvas de utilidades concretas. Entonces, por lo tanto, son más construcciones teóricas generales. Bien, no sé si hay alguna otra consulta sobre esto. Lo importante por ahí... No, creo que sí. Agustina... no, estábamos siempre... No. No, lo importante es saber determinar, bueno, primero identificar bien a los ejes que va a ir en cada eje, definir, sí, decidir qué individuo va a estar en cada extremo, establecer el intercambio inicial, que eso es un dato del ejercicio y lo podemos ubicar en esta caja. Ahí sabemos que en ese intercambio inicial, y dada que las tasas de margen de sucesión de ambos individuos son distintas, va a haber una curva de indiferencia para cada uno, donde se van a terminar cruzando, es decir, no van a ser tangentes en ese punto, y después ver la asignación final. En este caso, por cómo se presenta este posible intercambio y el resultado final, vemos que en este caso mejora la situación de ambos individuos. ¿Por qué sabemos que mejora? Porque la tasa de sustitución termina siendo un caso intermedio entre entre valor 1, que era la de Manuel, y la de 4, que era de Juana. Si la tasa de sustitución de Juana fuera 1, o la de Manuel fuera 4, ahí sería un caso donde uno permanece inalterada su nivel de utilidad, en cambio el otro mejora considerablemente. Es un poco la idea del ejercicio. Bien, pasemos ahora al ejercicio 3, que en este ejercicio ahora sí van a empezar a jugar los precios del mercado, y vamos a ver cómo eso termina afectando a la cantidad demandada en términos de exceso de demanda o exceso de oferta en esos mercados. En este caso también tenemos lo mismo, tenemos dos consumidores, en este caso Julieta y Diego, que consumen dos bienes, jugo de naranja y café. La tasa de sustitución de café por jugo de naranja es 1 para Julieta y 3 en el caso de Diego. Acá vemos que el precio de jugo de naranja es de 20 y el de café es de 30. Acá ya vemos que hay una relación de 20 sobre 30 de precios relativos. Entonces nos pregunta, ¿qué mercado va a tener exceso de demanda? ¿Y qué de esperar que ocurra con los precios de los dos bienes? Bien. Entonces primero vamos a ver, de manera similar a cómo veníamos trabajando hasta ahora, cuál va a ser para Julieta su tasa marginal de sustitución. Recuerden siempre que atrás de la tasa marginal de sustitución, acá denotamos con el índice supra J, porque estamos hablando de Julieta, y de café por naranjas. Recuerden que atrás de la tasa de sustitución lo que hay es el cociente de utilidades marginales. O sea, acá lo que tenemos es la utilidad marginal de jugo de naranja en relación a la utilidad marginal del café. Entonces nos dice que era 1. Pero en este caso, o sea, toda esta parte es la tasa de intercambio subjetiva que tiene Julieta, es lo que transcurre su psicología dentro de su cabeza, pero vemos que es mayor a la tasa objetiva que determina el mercado, que en este caso está dada por los precios de los bienes. La tasa, el cociente de precios relativos o los precios relativos en este mercado es de 2/3, porque esto era de 20 que valía el jugo naranja y 30 que valía el café. Si simplificamos, nos queda 2/3. Entonces lo que vemos acá es que la valoración subjetiva que hace Julieta, que era de 1, es mayor a la valoración objetiva que hace el mercado, la tasa de intercambio objetiva que hace el mercado, que es de 2/3, o sea, 0,66. A partir de esta situación de desigualdad, lo que podemos hacer es reordenar estos conceptos. Entonces, a la utilidad marginal del café, que está dividiendo, la podemos pasar para el otro lado de la igualdad, y al precio de la naranja, que está en el denominador del cociente de precios relativos, lo podemos pasar para el otro lado de la igualdad dividiendo. Y nos queda la igualdad expresada la desigualdad expresada en esta forma. En esta primera parte, donde mostramos por un lado la tasa de margen de sustitución y por otro lado
los precios relativos a los bienes de esta economía, de este mercado, acá lo que estamos retomando, volviendo, es a lo que veíamos en el práctico 3, donde teníamos dos bienes, X e Y, o A y B, teníamos una restricción presupuestaria, teníamos que esto era la restricción presupuestaria del individuo, que estaba determinada esto dependía del ingreso monetario y del precio de los bienes. Y ahí teníamos, en una situación de equilibrio, teníamos una curva de indiferencia que justo era tangente a esa relación de precio de los bienes. O sea, en ese punto se encontraba que la tasa de margen de sustitución para este individuo era igual al precio relativo de los bienes. Bueno, acá estamos viendo eso con los datos que nos plantea el ejercicio y encontramos que hay una desigualdad. Entonces, reordenando, vamos a tener que la utilidad marginal por consumir jugo de naranja para Julieta, dado el precio del jugo de naranja, es decir, dado su precio, va a ser mayor a la utilidad marginal de café, dado su precio. Esto va a implicar que Julieta va a querer consumir más jugo de naranja en detrimento del café. O sea, por la utilidad marginal del jugo de naranja por peso gastado, va a ser mayor a la utilidad marginal que le da a consumir a Julieta café. Entonces va a tener una mayor voluntad, o va a tener más ganas de consumir jugo de naranja que café, porque le va a dar una utilidad marginal, dado su precio o en relación a su precio, mayor. Acá Tomás da en el clavo, para decir así coloquialmente, porque pregunta, ¿el precio del jugo tenderá a subir para saciar la escasez y la del café bajar? Bueno, acá en principio vemos un solo agente, entonces sabemos digamos, para dónde quiere ir, que es tu conclusión. Ahora justamente, Tomás, cuando veamos, supongamos en el mundo solo existen dos personas, va a entrar a jugar esto que decís de los cambios del precio. En principio, tengo una cámara apagada, qué tonto, perdón. Me perdí, no, digo, en principio es un sujeto que, viendo la relación de precios del mercado, tiene esta tendencia, ¿no? Como que decía, consumir más de jugo o de uno, pues del otro. Ahora vemos si el mundo es n personas, para hacerlo simple, sumamente simplificado, son dos, justamente ahí los precios van a tener un rol clave en función a las escaseces relativas, ¿no? Claro, ahora vamos a ver este mismo análisis que hicimos para Julieta, lo vamos a hacer para Diego, y después vamos en base a las conclusiones, vamos a ver qué termina pasando en este mercado. Qué mercado va a haber exceso de demanda y qué se espera que ocurra con los precios de los dos bienes. Bueno, de manera análoga, acá lo que tenemos es la tasa de sustitución de Diego de café por naranja, que recuerden siempre está atrás el cociente de utilidades marginales, que en este caso era 3, y también va a ser mayor a los precios relativos de los bienes de este mercado, que eran 20 y 30, que nos terminaba quedando 2/3. También, si reordenamos esta desigualdad, nos va a quedar que la utilidad marginal de naranja, del jugo de naranja, dado su precio, va a ser mayor a la utilidad marginal del café, dado su precio. Entonces acá vamos a ver que también, para el caso de Diego, va a preferir consumir más jugo de naranja y menos café. O sea, tanto Diego como Julieta prefieren consumir más de jugo de naranja que de café. Justamente porque tienen una tasa de sustitución, o sea, una tasa subjetiva de intercambio mayor a la que establece el mercado. O sea, ellos están dispuestos a ceder más de café por jugo de naranja de lo que está dispuesto a ceder el mercado. Entonces, cuando vemos, o sea, cuando lo vemos desde el lado del mercado agregado, o sea, este mercado agregado va a ser un mercado que está compuesto por dos individuos solamente, los dos demandantes de este mercado son Julieta y Diego. Esto va a implicar que el jugo de naranja está relativamente barato en comparación al café. Habrá un exceso de demanda de jugo, porque dado que Julieta y Diego prefieren más jugo de naranja que café, van a demandar una mayor cantidad de jugo. Y en contrapartida va a haber un exceso de oferta de café, o sea, van a querer desprenderse o van a querer demandar menos unidades de café. Entonces, ¿cómo se termina resolviendo esto? ¿Cómo va a terminar equilibrando el mercado? Es que el mercado va a terminar ajustando con una suba del precio del jugo de naranja, porque estaba relativamente barato. Y acá vamos a tener oferta y demanda del jugo de naranja, y vamos a ver que
a los precios que había, va a haber un exceso de demanda del jugo de naranja. Entonces se va a terminar equilibrando, aumentando el precio del jugo de naranja y una caída en el precio del café. Que es a lo que apuntaba Tomás, me imagino, a Sí. lo que en su pregunta, ¿no? Entonces, exactamente. O sea, acá No, lo que nada, vimos es... esa fue mi reflexión nada más. Digo. Fue lo que apuntaba Tomás, me parece, nada, no tengo más para Claro, decir. sí, ahí digo, Tomás se adelantó al análisis, digo, porque era justamente lo que estábamos yendo. Primero analizar la situación particular de cada uno de los consumidores, cómo era esa relación subjetiva en base a la relación objetiva del mercado, y bueno, concluíamos que como ambas tasas marginales de sustitución, tanto para Julieta como para Diego, esas tasas de intercambios subjetivas eran mayores a la tasa objetiva que determina el mercado, ambos tenían una preferencia por consumir más jugo de naranja o menos café. Eso implicaba que en términos relativos el precio del jugo de naranja sea más barato que el del café, y por lo tanto iban a demandar más jugo de naranja y menos café. Eso cómo se terminaba equilibrando, hasta qué punto, bueno, lo que iba a terminar pasando es que va a cambiar los precios relativos de los bienes, porque va a terminar aumentando el precio del jugo de naranja, en este caso aumenta el precio del jugo de naranja, y bajando el precio del café. Fíjense que cuando el denominador de esta parte de la utilidad marginal respecto del precio del jugo de naranja, el precio del jugo de naranja sube, todo este componente va a terminar bajando, y la utilidad marginal del café, dado que baja el precio del café, va a terminar subiendo. También hay movimientos en las utilidades marginales, porque acá va a terminar pasando que dado que consumen más naranja, la utilidad marginal, recuerden siempre que es decreciente, así que la utilidad marginal va a terminar cayendo, y dado que consumen más café, a ver, si consumen más naranja, cae su utilidad marginal. Y si consumen menos café, va a terminar aumentando la utilidad marginal. Entonces, esto va a terminar moviéndose hasta que se dé una situación de equilibrio donde la utilidad marginal de naranja respecto del precio de del jugo de naranja se iguale a la utilidad marginal del café respecto del precio del café, tanto para Diego como para Julieta. Digo, ese sería el intercambio final que se daría en esta economía. Bien. ¿Algún comentario más, Juan Pedro? A ver. Joaquín dice, utilidad marginal sobre precio es la utilidad que obtiene el consumidor por peso gastado en el bien, ¿no? Esa es una pregunta Exactamente. retórica. Sí, sí, se puede ver así, o como sí, o la utilidad marginal que obtiene cada individuo de cada bien en relación al precio de ese bien. Ujú. Son -10, hacemos por ahí un... Ahí, gracias, dice Joaquín, de nada. De nada te lo digo por Pablo, porque fue que te respondió. No, digo, frenamos un cachitito, ¿les parece? Dale, ¿les parece? ¿No? Volvemos a las 8 y seguimos con los dos ejercicios que quedan. Dale. Listo. Perfecto. Bueno, si les parece, seguimos, era a las 8 que volvíamos, 8:10, ya no me acuerdo. No, a las 8. ¿No, Tomás? Era a las 8. Sí, sí, a las 8, a las 8. 8:30 era para mí. José dice 8:30. No, a las 8. Bueno, a ver, comparto lo que estábamos viendo con Pablo. Eh, Bien, era el 4, ¿no? Teníamos que ver. Sí, ahí quedó una consulta pendiente de Joaquín, que le escribió recién, dice: el equilibrio competitivo se da cuando todos los consumidores se igualan su tasa de distribución con la relación de precios entre los bienes, ¿no? Y de ahí entonces no hay exceso de demanda ni de oferta. Claro, exacto. Eso que lo preguntaba, en base al último, al Claro, ejercicio 3, que en llegaba base a al la ejercicio conclusión. 3. Ujú. Exactamente. Y ahora vamos a seguir viéndolo acá. Fíjense que, bueno,
la lógica es siempre 2 por 2, ¿no? En este caso hay dos personas, Jaime y Karina, son dos consumidores típicos, no sé qué será típico, digamos, dos consumidores de alimento y vestimenta. Por A es alimento, B vestimenta. Inicialmente, entonces vamos a ver la dotación de cada uno. Dice Jaime tiene una dotación de 7A y 1B, que entiendo que son 7 unidades de alimento y una de vestimenta, siendo la relación margen de sustitución de vestimenta por alimento igual a un medio. Está dispuesto a cambiar la mitad de un B por una A. Karina, en tanto, cuenta inicialmente con 3 de alimento y 5 de vestimenta, y su relación hace que de B a A es igual a 3. Está dispuesta a intercambiar 3 a 1. El otro era 0,5 o la mitad. Ok, entonces tenemos 2 personas, 2 bienes, 2 dotaciones. Una para cada persona. Y además tenemos los precios vigentes en el mercado, donde los tomamos como dados, de A y B en el mercado competitivo, un poco lo que decía el alumno recién, un mercado competitivo de otro tipo, tal es que su precio relativo es el precio del alimento sobre el precio de la vestimenta, es un medio, ¿no? Es un precio relativo, puede ser 100, 200 o 1, 2, o lo que quieran imaginar. El punto es que uno es la mitad del otro. Bueno, y ahora se preguntas, básicamente, ustedes saben para dónde apuntar. La dinámica de estos ejercicios siempre son o dos cosas, básicamente una situación inicial y si están en equilibrio o no, y cómo se retorna, o alguna pregunta asociada a esa, o después en varios puntos de equilibrio, que todavía no lo vimos, que lo vieron con Dani, o no sé si lo vamos a ver acá, distintos puntos de equilibrio, ¿no? en esta economía de 2 personas con 2 bienes. Bueno, ¿qué más se puede decir? Pero básicamente siempre son esas dos mecánicas. Acá nos pregunta, ¿se cumple la condición de eficiencia en el intercambio que la relación margen de sustitución de uno, o sea, de Jaime, es igual a la de Karina y es igual a la relación de precios relativos? Segundo, si Karina pudiera consumir 7 de A y 3 de B, su relación marginal sería igual a un medio. ¿Es la relación de precios un medio, un equilibrio competitivo? Explicar los excesos de demanda y oferta que habría en los mercados e indicar en qué sentido deberían moverse los precios. Un poco lo que habíamos hablado hoy con lo que había comentado Tomás. Seguramente va a ser una situación de desequilibrio y veremos para dónde va. Y por último, dice, identifique una relación de precios y una asignación final de bienes que puede constituir un equilibrio competitivo, que es un poco lo que preguntaba. ¿Quién era el que empezó hablando hoy? No me acuerdo. Cuando vinimos del... no sé si era Joaquín. José. Joaquín, gracias. Un poco lo que apuntaba Joaquín. Y en la cual tanto Jaime como Karina alcancen un bienestar superior respecto a la situación inicial. Entonces, esto está muy claro. Básicamente te pregunta, si estás en un punto de la eficiencia del intercambio, obviamente vamos a ver que no. ¿Qué pasa con algún tipo de resignación? Después, una situación final con respecto al inicial, si esto es mejor o peor. ¿Se entiende? Empecemos por el A, que está escrita la resolución ahí en pantalla, dice... Repito la pregunta, dice, ¿se cumple la condición de eficiencia en el intercambio? No. Se cumple para Jaime, dice, donde la relación marginal de intercambio de Jaime sí es igual a la relación de precios, con lo cual él estaría en principio dispuesto a consumir su asignación inicial de bienes. Pero Karina, claramente no. Dadas sus preferencias y esos precios, se encuentra que su relación marginal de sustitución, de intercambio de vestimenta por alimento, es superior a la relación de precios. ¿Cuál era la de Karina? ¿Dónde era la de Karina? La de Karina era 3, ¿no? Era 3. Es superior a la relación de precios, que es un medio. Es decir, demandará más de A y estará dispuesto a hacer B a cambio. ¿Sí? Entonces, claramente, no hay eficiente intercambio visto por lo que le pasa a Karina. Ahora veamos alguna reasignación posible. Repito la pregunta. B, si Karina pudiera consumir 7 de A y 3 de B, que ahora está haciendo inicialmente 3 de A y 5 de B, ¿sí? Si ella dice, si pudiese consumir otra situación, y su relación sería igual a un medio, ¿es la relación de precios un medio, un equilibrio competitivo, explicar exceso de demanda, etcétera? Vamos a verlo. Dice, si Karina demandase, que lo que plantea el ejercicio, 7 de A, o sea, 7 de alimento y 3 de vestimenta, para lograr igualar su relación margen de sustitución a los precios igual a un medio, entonces los mercados no estarían en equilibrio, pues habría un exceso de demanda de A y un exceso de oferta de B. La demanda total de A es igual a 14. Los 7 de Jaime, que no cambió con respecto a la pregunta anterior, más los 7 de Karina, que es mayor a la dotación de A, que es 10. Hay un exceso de demanda de A. Y la demanda total de B es de 4. 1 de Jaime, que era lo que teníamos hoy, más 3 lo de Karina, lo que estamos proponiendo ahora. Es menor a la dotación de B, que es 6. Hay un exceso de oferta de B. Por lo tanto, en el equilibrio general, el precio de A debe subir y el precio de B puede bajar. Que era un poco la lógica que pensaba hoy
Tomás, de los dos sujetos en la economía como un todo, ¿no? Porque uno tiene que pensar, estas cajas, lo bueno que a uno le da como una sensación de finitud de cuánto son las dotaciones totales de esa economía súper hipotética, obviamente, súper simplificada, perdón. Entonces ahí podemos jugar sumando las dos cantidades de cada uno de los bienes y vemos dónde estamos parados, ¿no? Entonces, a la pregunta que era explicar los excesos de demanda, vamos a jugar con esto. No, tengo que ver cómo es el Zoom, Pablo. Debe ser alguno de estos. Hay una lupita. Nada, Ahí sí, no. ya sé. No, digo, a la pregunta de los excesos de demanda y oferta era en ese sentido como había comentado Tomás. ¿Cuántas son? Leo la última y vamos a las dudas, no sé, ¿les parece bien? Ahí dice, se identifica una relación de precios y una asignación final de bienes, veamos cuál, que pueda constituir un equilibrio competitivo, como hablaba Joaquín hoy más temprano, en la cual tanto Jaime como Karina alcancen un bienestar superior con relación a la dotación inicial. La inicial es esta, es esto Jaime y esto es Karina. ¿Puede haber alguna dotación que mejore la situación en un equilibrio competitivo, donde ahí tenemos la relación igual a los precios, como había dicho Joaquín? Bueno, a ver qué tenemos. Vamos a ver. Dice, el mercado, un poco lo mismo que hoy había dicho Pablo, me acuerdo que había un 4, un -1, no me acuerdo, y había dicho 3, ¿no? Acá un poco la lógica, vamos a ver, va por el medio. Dice, el mercado debe equilibrarse una relación de precios intermedia, claro, entre lo que está dispuesto a intercambiar uno y otro, ¿no? ¿Dónde? La de Joaquín, perdón, la de Joaquín no, Joaquín es un alumno, la de Jaime es igual a un medio la relación, ¿tá? Y la de Karina es 3. Acuérdense que es lo inicial. ¿Dónde estaba? Karina cuenta inicialmente con 3 y 5, 3 de alimento y 5 de vestimenta, haciendo su relación de vestimenta por alimento igual a 3, y la del otro muchachín igual a un medio. Vestimenta por alimento igual a 3, y la de Jaime igual a un medio. Entonces, tiene que haber una relación intermedia que obviamente genere obviamente una lógica de intercambio, y esa lógica de intercambio va a terminar en una dotación final que está mejor los dos, o por lo menos uno sin empeorar al otro. En este caso vamos a esperar que estén mejor los dos, vamos a ver, dice, por ejemplo, tomemos que la relación de precios 2. ¿Sí? Si Jaime estaba dispuesto a dejar 2 de A por 1 de B, 2 de alimento por 1 de B, el intercambio ahora es 1 de A por 2 de B. ¿Sí? Porque es al revés de esto. 1 de A por 2 de B. ¿Cómo permitiría esa relación de precios? Le mejorará el bienestar. Si Karina estaba a dejar 3 de B por 1 de A, el intercambio ahora le exige solamente 2 de B por 1 de A. ¿Cómo permitiría con esta relación de precios? Y entonces mejoraría el bienestar. La asignación final, en este caso de que es 2, que pueden ustedes pensar otro valor intermedio, sería que Jaime termina en 6 de A y 3 de B. Acuérdense que antes Jaime tenía 7 de A y 1 de B, ahora termina en 6 de A, perdió 1 de A, pero le dieron 2 de B, entonces de 1 pasa a 3. Y la de Karina, que era 5, si no me equivoco, 3 de A y 5 de B, ahora va a perder 2 de B y le van a dar una más de A, que es la lógica de intercambio 2 o un medio, visto de un lado un bien o del otro. Entonces acá, bueno, es medio una cosa palabrera, pero digamos, tenemos dos relaciones de intercambio distintas para dos sujetos en un precio que da justo en una parte media, no media, perdón, en algún lugar entre estas dos tasas, generaría reasignación posible. No sé si tenemos el grafiquito, ¿ver? No. Entonces, vamos a resumir un poco. Que es básicamente las 3 preguntas, es lo que había planteado, si estamos en eficiencia de intercambio sí o no. Si no hay una igualdad de tasas, ustedes ya saben que no lo estaremos. Con que alguno no lo esté, entonces no lo está esta sociedad, y efectivamente hay algún tipo de reintercambio. ¿Qué pasaría si, digamos, la pregunta B es un poco el mundo de Tomás, lo que había dicho hoy más temprano, en ese total donde si hay excesos de oferta y demanda, cómo deberían cambiar los precios para igualar las relaciones? Y finalmente, una lógica de equilibrio competitivo, que es lo que había preguntado hoy Joaquín, si no me equivoco. Decíamos, una relación de equilibrio posible, no había una sola, podría haber otro tipo de reasignación, pero básicamente una
en donde tendría que estar en la situación intermedia entre las dos relaciones a las que están dispuestos a intercambiar los bienes los dos sujetos. Y mejoraban las dos. Claramente la situación final de la asignación 6A y 3B para Joaquín y de Karina 4A y 3B es mejor. No sé si hay alguna pregunta, Pablo. Vamos a una pregunta. Sí, hay una consulta de Iñaki que nos dice, ¿no convendría ajustar la tasa marginal de sustitución de Karina a un medio para que se iguale a la de Juan con Karina y también a los precios? Bueno, no convendría. El tema es que sí, pero eso es lo que Karina está dispuesta a intercambiar un bien por el otro. Entonces, la dinámica del ajuste es a través de estos excesos que habíamos recién y que cambian los precios. Digamos, ¿me explico? O en esa lógica de intercambio, digamos, una persona per se no sé si es eso lo que pregunta. Quizás lo que hay atrás de la consulta de Joaquín, de Iñaki, perdón, es una cuestión más distributiva, es decir, bueno, Karina estaría mejor, pero Jaime estaría igual. Entonces, bueno, ¿a dónde va a ir el mercado? ¿O cuál sería la mejor situación? Que Karina estaría mejor. No, me parece, lo que ¿no? yo le interpreto de él es por qué no podría cambiar la relación subjetiva de intercambio de una persona que se ajusta a las otras tasas y a los precios relativos del mercado. Digamos, ¿por qué la dinámica del ajuste no podría ser así? El tema es cómo sería ese cambio, ¿no? Me parece. Claro, No tu sé. pregunta es Entonces, si es una distribución posible. si es una distribución posible, lo que dijiste vos, sí. Lo que dijo Iñaki creo que apunta a otro lado. Por ahí que pregunte de nuevo. No sé si no lo vi en términos a ver, vamos a poner acá. Digamos, si esto es un medio y esto es un medio, ¿por qué este no deja de ser 3 y pasa a ser un medio? Si esta persona cambiase su relación marginal, estaríamos todos en equilibrio competitivo a un medio. Claro, Eso es básicamente lo que pregunta él. O no sé, en todo caso que pregunte de nuevo. ¿Algo más? Después Joaquín nos dice, ¿los intercambios siempre deben darse en función de la relación de precio de los bienes? Sí, en este caso sí. Igual vimos una economía sin precios, lo que estaba ese precio, digamos, de esa lógica de intercambio, digamos, como cuando, no sé, nosotros éramos chicos y cambiamos figuritas, si bien había un precio por el paquete de las figuritas, después cada uno tenía, depende de sus escasez relativas y sus preferencias, una lógica de intercambio uno con el otro. Entonces, un amiguito con otro intercambiaba figuritas una por otro y cada uno tenía como una tasa, y ahí había intercambios posibles o no. A veces podías cambiar, a veces no. Si había posibilidades de intercambio, no es que cambiaba la tasa como había pensado Iñaki recién, sino que uno tenía una tasa, el otro tenía otra tasa y cambiaba figuritas. No es que había un precio, pero había una lógica de intercambio entre las dos, entre mi amigo y yo, por decirlo de alguna manera. Acá lo estamos viendo que eso se hace justamente por la función que tiene el mercado, donde el mercado da esta información a través de los precios y en eso permite el intercambio, como si hubiese unos precios relativos de unas figuritas por otra. Insisto, por ahí no quiero confundir con el ejemplo, lo que había era el precio del paquete, pero hacia adentro de las figuritas había una lógica de intercambio, depende de la relación margen-sustitución de cada uno de los amiguitos que juntábamos figuritas. En este caso, acá los precios cumplen un rol central, que es reasignar, no tanto, o sea, cómo uno va cambiando otro en función de las posibilidades materiales que dice el mercado. Y si en el todo, como era un poco lo que pensaba Tomás, llevamos una situación de excesos de un bien, y exceso de demanda de un bien, exceso de oferta del otro, obviamente reasignar los precios, y ahí era donde se cambia, ¿no? Un poco, de ahí esa era la secuencia que estaba, me parece, detrás también de la pregunta de Iñaki. ¿Qué más? Nada más. Bueno, y ahora vamos a ver este ejercicio, pero insisto, acá lo que hay que, para considerar como el tema, creo que ya más o menos es como la pieza final de microeconomía, que no es tan micro, termina siendo una situación general de la sociedad, en la visión neoclásica que tiene el enfoque de la materia, donde el equilibrio es quizás el concepto más importante de todos, ¿no? O uno de los más importantes de todos, y acá se ve todo el tiempo, situación de equilibrio o desequilibrio. Si hay desequilibrio, si hay algún exceso, va a haber un reajuste a través de los precios, y a través de esos precios se van a trocar o a intercambiar determinados bienes unos por otros. Bien, pero acá vimos solamente, yo no me acuerdo, vamos al 5, creo que yo estuve en la clase, después me fui antes con Dani, que estaba Pablo,
Que dijo, la literatura, perdón, el manual que usamos en la cátedra no lo trabaja. Él igual lo dio. Bueno, acá lo que recién veíamos a dos personas en su faceta de consumidores con dos bienes, con dos dotaciones o no, etcétera, etcétera. Acá vamos a ver, en una economía que se producen dos bienes utilizando dos factores productivos. Esto lo vieron, porque yo me acuerdo que Daniel lo empezó a explicar, o contó que ajustó el PowerPoint en función a ello. La cantidad, bueno, básicamente acá hay dos bienes y dos factores. Bueno, leámoslo. La cantidad total del factor trabajo en una economía es de 1000 y la de capital es de 700, perdón. En el gráfico de la página siguiente contiene la caja representativa de dotaciones y recursos y las tecnologías de esta economía. Cuidado, antes teníamos dos sujetos con dos bienes, ¿no? Lo bueno de la caja es que da como de nuevo un cierto margen finito a la cantidad de bienes que había en esa sociedad. No había infinitos bienes, sino que había determinados bienes con dos sujetos, donde esa geografía de la caja, ¿no? Que te da como coordenadas dónde está parado uno y está parado otro. Ahora vamos a hacer otra caja, lo que vamos a tener son dos factores productivos, que también tienen sus límites, no son infinitos esos factores, y con distintas, digamos, coordenadas vamos a decir, bueno, con tanto factor se produce una cosa y otro. ¿Dónde está esa digamos, producción posible? A partir de la función de producción, y ahora vamos a ver algo más. Bien, dice, ¿cuál es la curva de contrato? ¿Qué representa? Construya la FPP utilizando el gráfico de la última página, no sé qué es la última página, ahora lo vemos. Identifique en dicho gráfico los puntos M, N, P, Q, R, S, T, U, bueno, básicamente uno sabe el alfabeto, de A y B, ¿sí? Identifique los puntos, vamos a contar. Básicamente estos tres incisos son comentemos el gráfico. Y después dice, los costos marginales de producción de los dos bienes A y B, alimento y vestimenta serán, asociados a los puntos de contratos anteriores son los siguientes. Y a ver qué más tenemos. Si los mercados son perfectamente competitivos, un poco con la lógica de Iñaki más temprano, y la relación de precios de A y B es igual, donde PDA sobre PDB 0,8, cuántos bienes se producirán y cómo serán asignados los factores en esos sectores, bueno, qué ocurre si cambian. Ahora lo vemos, pero volvamos a las preguntas a las tres preguntas iniciales. Básicamente vamos a tener una caja, va a haber una caja, vamos a ver lo que es la curva de contrato, que ustedes ya la vieron, vamos a construir la FPP, la frontera de posibilidades de producción, y vamos a jugar diciendo, bueno, en este punto pasa esto, en este está, que va a ser lo que viene acá. Bueno, acá va un comentario. La curva de contrato muestra todas las distribuciones eficientes, no cualquiera, las eficientes, en el sentido ustedes que ya conocen, entre los dos factores productivos, entre las funciones de producción de alimento y vestimenta. Todos los puntos sobre la curva de contrato son eficientes, dado que no es posible aumentar la producción de uno de los bienes sin disminuir el otro. Ya saben lo que es la eficiencia en esta lógica, que quizás por ahí es sumamente potente, y también a veces cuando uno lo trata de explicar, no tan intuitivo, ¿no? Como que la eficiencia es un punto en donde no es posible algo, o sea, no es posible mejorar una situación de uno sin perjudicar al otro. Entonces, obviamente, si eso se diese, si yo estuviese en una situación donde yo puedo mejorar y el otro también puede mejorar, o yo puedo mejorar y al menos al otro no perjudicarlo, no estoy en un punto eficiente, ¿no? Suena como un poco contradictorio, porque uno eso lo ve como algo, bueno, hay posibilidades para hacer más cosas, y eso como que tiene una connotación positiva, y dice, bueno, pero ese no es un punto eficiente. Justamente el punto eficiente es donde se llega, donde eso no es posible seguir cambiándolo, sin dañar a alguien, ¿no? Bien, eso es básicamente la lógica que hemos visto. Aclara, esto sucede cuando la tasa margen de sustitución técnica de trabajo por capital, o capital por trabajo, a mí me gusta ponerlo, depende que pongan los ejes, bueno, no importa, en la producción de un bien, alimento es igual a la vestimenta. De nuevo, lo que estoy dispuesto a intercambiar de un factor productivo por otro, en una producción de un bien tiene que ser igual al otro. Es decir, que las isocuantas, que ya sabemos, este es un viejo concepto amigo, la isocuanta de A y B son tangentes, esto ya se lo están imaginando geográficamente dónde está, y por lo tanto tienen la misma pendiente, también se lo están imaginando. Y también se igualan a la relación de precios, salario y interés, dado que los productores se enfrentan los mismos precios factores. Ese sería el punto, ¿no?, del equilibrio en la producción de estos dos bienes con dos factores, donde las tasas de sustitución técnica de un factor por el otro para producir los bienes coincide con la relación de precios de esos factores que están interviniendo. Bueno, acá es para, bueno, tranqui, a ver, vino todo junto, vamos a ver esto, pero de nuevo, la ventaja que tiene la caja, quiero hacer el zoom de Pablo, pero no vale la pena porque está toda en central.
Lo que tiene la caja, de nuevo, acá tiene los factores, ¿sí? En los ejes. Y de nuevo da el margen de lo finito. No hay infinitos trabajadores, hay determinados, de hecho hay de 0 a 1000. Y el otro era 700, ¿no? Este eje 700 es lo mismo que este. Acá están los capitales, y acá está el trabajo de 1000, y acá está el trabajo de 1000. Y de nuevo, acá lo divertido es que puedo ver a las dos producciones, la de vestimenta y la de alimento. Y cualquier punto de esta coordenada representa 800, 500, 200, 200. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, este punto es 500 de K y 200 de L para la producción de alimentos. Pero si eso es así, y como es finito, esto representa 800 de L, claro, porque era 1000. Si uno usa 200, el otro usa 800. Y de K implica 200, porque si la de alimentos usa 500 y hay 700 en total, obviamente la de vestimenta usa 200. ¿Está? Bueno, a ver, vamos despacito. ¿Qué más tenemos? Entonces, acá vimos los ejes. Acá posicionamos a los... Vamos a empezar a hacer... Bueno, no sé si es muy feliz, pero acá es como dijo Pablo, esta producción se mira así, ¿no? Y esta producción se mira así. ¿Tá? ¿De qué? De alimento. O sea, el alimento se mide para allá. Estas serán... ya les dije que yo no veo los colores, no me acuerdo qué colores. Estos soy daltónico, así que estos serán la función de las isocuantas de alimentos, ¿sí? Con la forma habitual, en este caso está presentada, ¿ok? Donde si me voy para allá, tengo una producción mayor. Y obviamente necesito más factores productivos de uno y otro, ¿ok? Es lo mismo, esto ya lo vieron. Del otro lado de la película, que esto uno podría cortarlo y darlo vuelta y verlo también del derecho, estoy con la producción de vestimenta, que se mira en estos sentidos. Lo mismo que decía Pablo hoy con los dos sujetos. ¿Tá? Y estas, que de nuevo no sé qué color es Pablo este. Estas, ¿sí? Que estoy así. Estas son las funciones, las isocuantas de Azules. vestimenta. Gracias. Las azules son las de vestimenta. ¿Ok? Entonces, de nuevo, de acá para acá hay más vestimenta, hay más producción de vestimenta en esta sociedad. E implica mayor utilización de factores productivos. Y obviamente implica menos factores para la otra producción. La famosa curva de contrato, por la definición ya la vimos, son donde son tangentes. Fíjense, veamos el punto U. A ver si puedo hacer el zoom. ¿Era este? No, la lupita. Lupita, al lado del puntero. Y haces clic. ¡Qué capo! Bueno, el punto U, ¿cómo salgo la lupita? No sé, pero con Escape, escape. Siempre toca el escape. Bueno, el punto O es un punto de tangencia. Fíjense que el azul con la otra se encuentran, son tangentes. Ese es un punto de eficiencia. No puedo mejorar uno digamos, no hay la mejora de uno sin por lo menos perjudicar al otro, y lo que llamamos la eficiencia, ¿no? Entonces, hay una determinada dotación de factores productivos, fíjense, porque acá de nuevo, ¿cómo se mediría esto? Acá y acá. ¿Tá? Pero también tengo que ver acá y acá. Esto es el K y el L de alimento, y esto es el K y L de vestido. Y cada uno de lo que está puesto acá, básicamente es 600 de alimento, y el otro es 500 de... Perdón, no, esperen que no veo el vestido, ¿dónde está? 150 sería. Ahí está, Es. perdón, Esta es esta, ¿no? Sí, ahí me peloté. O sea, es una sociedad que produce 600 unidades de alimento y 150 vestidos. ¿Es un equilibrio? Sí, es un equilibrio. Pero hay varios, sobre la curva de contratos no es el único. La curva esto que sale de acá y va por acá, es la curva de contrato. ¿Qué es que todos los puntos que usted encuentre sobre la curva de contrato son eficientes en el sentido que venimos hablando. Un punto que no esté en la curva de contrato no es eficiente, con lo cual podría haber una reasignación posible y mejorar la situación de esta sociedad. Por ejemplo, está puesto, fíjense que está hecho a propósito, vamos a poner este punto, ¿no? Este punto. Este punto como X no es eficiente, no son tangentes, podría haber una reasignación. Fíjense que yo podría, pensemos un ratito sobre los alimentos, esta producción de alimentos podría reasignar K y L e irse un poquito para acá adentro. Y si yo digo me voy un poquito para acá adentro, estoy en una curva de indiferencia, perdón, en una isocuanta que no está graficada, pero mejor que la de antes. A ver, si voy a hacer el garabato. Lo que digo es, este punto como acá, ¿sí? Que me dice esta cantidad de capital y esta de trabajo para producir
esta cantidad de alimento, claramente se podría reasignar y venirme en algún ladito por acá. ¿Ah? ¿Dónde? No sé, en algún lado donde esté sobre la curva de contrato. Claramente acá dejo de usar capital, un poco más de trabajo, y puedo estar, no está dibujada, pero podría estar en un eventual isocuanta superior. Y lo mismo pasaría con la producción de vestido, que acá es de 300. Siendo el punto X esto lo que hace de trabajo y esto de capital, bueno, reasignando un poquito más de capital y un poquito menos de vestido, al revés de la otra producción, también me podría venir por acá. Entonces las dos podrían mejorar. O por lo menos me podría venir acá donde mejora todo vestido y nada alimento, pero no lo perjudico, o acá donde mejora todo alimento y no vestido, pero no lo perjudico, ¿no? Entonces eso es básicamente cómo construyen lo que necesitan para el examen, es básicamente construir esto, cómo es el tamaño de la caja, si es 700 y 1000 es 700 y 1000, y cómo es esta digamos, representación de las distintas isocuantas de una y otra producción. Generalmente por ahí en un examen le pueden preguntar de nuevo, ¿qué pasaría en el punto como W o qué pasaría como el punto como U? Claro, uno lo que no sabe, que no sé si era la interpretación que había hecho Pablo recién de la pregunta de Iñaki cuando hablamos en el consumo, no en esta producción, era dónde se para la sociedad, y es una pregunta muy profunda, digamos, porque U es eficiente en el sentido que nosotros usamos, y N también, pero obviamente la sociedad como N tiene una cantidad de alimentos mucho menor por vestido, a diferencia de un punto como U, ¿no? A ver, porque si no me pongo a hablar y soy palabrero. ¿Qué más preguntaba? ¿Cuál es la curva de contrato? Dijimos, construya la FPP, vamos. ¿Cuál es la FPP? Si yo estuviese en clase presencial les preguntaría, pero ustedes seguramente lo saben, donde básicamente vamos a hacer la representación de las dos producciones, a ver si está acá. Perfecto, aquí está. Miren, esto ya lo se acuerdan porque inclusive lo vieron en introducción. Acá lo que tenemos en los ejes es las dos producciones. ¿Ah? O sea, básicamente, mientras que en este gráfico la producción estaba sobre la isocuanta, ¿sí? Y lo que teníamos en los ejes eran los factores de ambas producciones, una y otra. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar estos numeritos. ¿Cómo se construye? Agarran estos numeritos de producción total, para esas cada una de las isocuantas, en un determinado punto. Entonces uno dice, bueno, a ver, fenómeno, en N, ¿cuánto es? Bueno, en N es tanto de vestimenta y tanto de alimento. Ok, ahí el punto N, ¿cómo se representa en el espacio vestimenta-alimento? Bueno, 420 de vestimenta y 200 de alimento. Seguramente está por acá donde está el punto N. Acá. Acá, ¿no? Por ejemplo. El punto N son 420 de vestimenta, ¿y cuánto habíamos dicho? ¿Lo dijimos bien o no? Sí, creo que era 200 de alimentos. Y 200 de alimentos, ahí está, ¿no? Entonces 200 de alimentos. Entonces acá se representa, y esto es muy lindo, muy lindo, es muy interesante porque uno ve esta noción en instrucción de economía y dice, ¿cómo se construye? Bueno, acá construyeron la FPP. Justamente dice, esta sociedad, donde solamente hay dos factores productivos y dos bienes, ¿cuáles son las posibilidades productivas? Esa frontera de posibilidades de producción. Justamente como su nombre lo indica. ¿Puedo estar en un punto como acá? No hay recursos. No hay recursos en una sociedad como para estar en un punto como acá. ¿Puede estar como un punto por acá? Sí, pero sobran recursos. Y lo ideal sería que se utilicen todos los recursos, que no hayan recursos desempleados. Ahora, como puede ser este punto por acá, como puede ser este punto por acá, ¿no? Ahora, ¿dónde me paro? Bueno, una cosa interesante, no es lo mismo acá que acá. Las dos están sobre la frontera de posibilidades de producción. Las dos son eficientes en el sentido de la producción, como veíamos. ¿Dónde se va a parar esta sociedad? Bueno, este es un buen punto. Pero básicamente uno, a ver si tiene algo más el gráfico. No, pasamos a la otra. No sé si hay preguntas, creo que esto es bastante... Es medio choclo ver todos los puntitos, pero se entiende. Básicamente, los elementos que tenemos, repaso. Las dos producciones, cómo se leen las producciones, para dónde se suman y restan, cuáles son las herramientas que necesito, además la cantidad del factor productivo de una y otra, es la isocuanta de una y otra, y ver la lógica de las dotaciones, y una isocuanta y otra, si es eficiente en el sentido de la producción o no, y donde es eficiente es un punto sobre la curva de contrato. Esos puntos se traducen en la FPP, que me dicen
Obviamente acá es muy importante porque puedo tener una sociedad que solamente hace vestidos o solamente alimentos o algo intermedio. ¿Hay una posibilidad de sustituir un bien por el otro? Sí, pero como ven, la tasa no es siempre la misma, esto seguramente ya lo vieron, hay una dificultad creciente para intercambiar un bien por el otro. O sea, porque básicamente para yo dejar de hacer B y poner un poco más de alimento, tengo que liberar factores productivos en la producción de B, trabajo y capital, y pasarlos a la producción de A, para poder hacer un poco más de A y un poco menos de B corta, de vestimenta. Y esa sustitución de un bien por el otro a través de la reasignación de factores productivos se puede, pero tiene ciertas limitaciones por la relación de uno y otro en la producción de ambos, ¿no? Perdón, en la producción de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que representa esta FPP? Así. También puede uno pensarse hace una relación recta en donde la relación de intercambio no tiene esta complicación creciente. Pero no, nada, yo creo que todos esos conceptos ya lo estuvieron viendo en la introducción y los repasaron acá. Ahora jugaba un poco con los costos marginales, que ahora vamos a ver, que tiene que ver justamente con esto de las pendientes. ¿Dudas hasta acá, Pablo? Sí, hay una consulta de Joaquín que dice, profe, ¿y el punto Z? A ver. Ahí el punto Z, fíjate que no está sobre la curva de contrato, Z está este por no. S, sí. Buenísimo, ¿qué pasa ahí? ¿Y el punto Z? ¿Cómo se lee? Cualquier punto se lee, el punto Z te dice cuánto se usa esta producción. Dice que no es eficiente, Joaquín. Claro, exacto, no es eficiente. Bueno, paren que borro vamos a poner esto. ¿Quién lo preguntó? Joaquín. Joaquín, es bueno el punto. Este tampoco es eficiente. Hoy jugamos con el punto W. Ah, bueno, claro, y hacíamos las dos curvas. Entonces decíamos, bueno, me vengo para una situación aquí interior. Claro, acá en realidad, por ahí para contarlo bien, el punto Z no es eficiente, ustedes ya lo ven. Tendríamos que pensar que pasa otra isocuanta también de vestido. No la estamos viendo acá, pero tendría que ser otra isocuanta. Hay una producción de vestido, aunque no la estén. Porque, digamos, básicamente eso te das cuenta por la. Esto es lo que haces en alimento. De fenómeno, veo el isocuanta alimento. Buenísimo, maestro. Hay 350 alimentos, genial. Y lo otro, bueno, entonces por definición, hay esto de L y esto de K para los vestidos. Entonces por ahí tendría que estar pasando otra isocuanta, que obviamente no es tangente. Entonces, si yo lo hiciese, ¿sí? Habría un margen para negociar y estar un poco mejor, por lo menos una o ambas producciones. ¿Okay? Solamente los puntos sobre la curva de contrato son eficientes en el sentido de la producción que habíamos visto. Cualquier otro punto de esta geografía o de esta geografía, cualquiera de ellos, no. Y va a haber posibilidades de reasignar los factores productivos y por ende cambiar el nivel de producción de una y otras. ¿Está bien? ¿Otra duda? No, nada más. Y ahora jugaba con los costos marginales en la producción. Ahora ustedes se preguntarán qué tendrán que ver. Pues justamente los costos marginales es cuánto sale de costo cambiar un poquito más, un poco menos en la producción de un bien. O sea, básicamente, ¿cómo leen esto? Estas son las cantidades de vestidos, de alimentos, unidades, no son, obviamente detrás hay factores productivos, y esto indica cómo cambia el costo marginal. Si yo estuviese en la producción de 200, cómo cambia el costo en la producción de alimentos si quiero variar un poquitito la producción de alimentos cuando produce 200. Supongamos, siempre hacemos ese análisis discreto, muy al principio del curso, decir, bueno, si quiere hacer una unidad más, o sea, de 200 ir a 201, ¿cuánto le sale en términos de costo? En pesos adicionales 0,75. ¿Okay? Entonces acá lo que están viendo es el comportamiento de aumenta el nivel de producción, y hay un aumento del costo marginal. ¿Tá? Aumenta el nivel de producción y hay un aumento del costo marginal. ¿Tá? Estoy en ese tramo. Y acá lo mismo para vestido, o vestimenta, ¿no? Bueno, vestimenta. Aumenta la producción y si estoy en todo el tramo, sube, sí, sube el costo marginal. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿hacia dónde apunta este enunciado? A vincular estas dos relaciones, y con cierta relación en los costos. Porque este cociente me dice mucho sobre las posibilidades económicas de intercambio de uno a otro. Miren, acá, ¿no? Fíjense, no estoy hablando de intercambio, perdón, a ver.
Lo que digo es, acá estamos viendo un bien y el otro, una dotación, que era lo que habíamos en el cuadrito, ahora que no quiero ir para atrás, el cuadrito de cantidad de los bienes y costos marginales, básicamente acá estamos viendo cantidad de los bienes. Y vos me decís, che, Juan, ¿y los costos marginales? Bueno, ahora vamos a ver por qué. Que ya se van a imaginar que ese cociente de costos marginales tendrá que ver, detrás de los costos en la producción están los precios, los factores productivos, y ese cociente de costos marginales tendrá que ver con la relación de los factores productivos, que seguramente que es lo que viene acá. Ah, ok, hicieron... mira qué bueno esto, no me acordaba. ¿Qué es esto? Teníamos de lo que vimos del enunciado, la dotación de alimento y vestimenta. Pero fíjense que no es cualquier punto, es el punto N, el punto R, el punto U, que supongo serán todos los de la curva de contrato. A ver, sí, el U, el R, no son estos, colorado, ¿ves? Creo esto, no sé, no son, son estos, el S, el T, ¿sí? Estos que están acá, en el enunciado, a ver. Ok, estos valores, cuando uno, no sé si todos, pero uno los va buscando, y va a tomar valores importantes, o sea, va a ser importante para la respuesta, eso quiere decir, los valores sobre la curva de contrato. ¿Ok? Dice, voy a ver en esos valores cuánto es de uno, cuánto es del otro, y acá aparece un cociente que, fíjense, relaciona el costo marginal del bien A sobre el costo marginal del bien B, o sea, del bien alimento sobre vestido. Bien, veamos. Mirá qué interesante esto. La economía produce cada bien tal que costo marginal del bien alimento es igual al precio de alimento. Esto en un mercado competitivo. Ustedes ya saben que esa relación no se cumple. O sea, para maximizar beneficios se estará haciendo costo marginal de alimento igual al ingreso marginal de alimento. Ahora, el ingreso marginal en una economía competitiva es el precio. ¿Ok? Esto para la producción del bien A. Y lo mismo para las vestimentas. Es decir, y acá hace un cociente, que la relación de costos es igual a la relación de precios, de donde el cociente de costos marginales es la pendiente de la FPP. Si tenemos una relación de precios de 0,80, que creo que la da el enunciado, esto se cumple en el punto S. Ajá, sí, efectivamente, en el punto S, el cociente, según el dato del ejercicio, de los costos marginales, 0,80, que cumple con la relación de los precios de los bienes, no precios de los factores, estos son los precios de los bienes. Esto se cumple en el punto S, indicando en la economía que producirá 500 de alimentos y 50 de vestimenta, efectivamente, este es el punto. Este punto S no es cualquier punto, no sé si viene después esto. En la caja podemos ver la cantidad de factores asignados, que van a ser 700 y 300 para el caso de los factores productivos en alimentos, y 300 y 400. ¿Sí? ¿Quieren que vaya para atrás? Así los confundo con todos mis garabatos. Pero básicamente, ¿cuál era? El punto S, dijimos, es este. Esto me dice cuánto, seguramente por acá pasará la relación de precios de la economía. Pero además, en términos factoriales, ese punto S, vamos a agarrar esto. Ese punto S es acá. O sea, no solo la relación de precios de los bienes me decía cuál era el punto dentro de la FPP que me interesa, sino también que dentro de esta caja puedo ver la relación factorial. Vamos, seguimos. ¿Ok? Entonces, tenemos el mundo de los costos marginales relacionado con el mundo de los precios, el mundo de los costos con el mundo de los precios, su cociente o su relación entre uno y otros, me da la pendiente de la FPP, que justamente me está diciendo cuánto puedo cambiar un bien por el otro. ¿Ok? Esto seguramente también lo vieron. Y eso tiene detrás una determinada lógica factorial. Perdón, ahí. Discúlpame, me sonó el teléfono. Para llegar a esta conclusión podemos elaborar la siguiente tabla, donde por cada punto sobre el FPP completamos el costo marginal de producción de cada sector y hacemos el cociente de dichos costos marginales, redondeando los decimales. Okay. Ahora, si el precio fuese otro, porque se acuerdan que en el ejercicio decía si soy del 80, ahora supongamos que cambie el precio, se cumple con el punto Q. Claro, si es 0,50, no es más. Si la relación de precio no fuese 0,80 de 0,50, este es el punto. Indicando que la economía producirá 350 de alimento y 350 de vestimentas. En la caja podemos ver la cantidad de factores asignados. Obviamente que va a ser distinta.
Ok, entonces, lo que tenemos... bueno, no, lo que tenemos graficado es básicamente lo mismo que teníamos hoy, las dos relaciones, los dos bienes, A y B, vestimenta y alimento, con los puntos sobre la FPP, que ya sabemos que son eficientes en términos del contrato, perdón, son eficientes en términos de la producción, pero decíamos dónde nos parábamos. Acá no nos alcanzaban los factores productivos, acá nos sobraban factores, sobre estos tenemos todos los factores. Pero ¿cuál de estos puntos elegimos? Con la pendiente de los precios, me está diciendo que 0,5, ¿cuál era el punto Q? Era, no me acuerdo, ¿cómo dijimos? Que no veo nada. Sí, Q, es el punto Q. ¿Ah? En este punto, con la eficiencia de los mercados, estos mercados que son de competencia perfecta, competitivos, me establecen que en ese punto estoy optimizando tanto la producción de un bien como la producción del otro. El costo marginal de producir alimentos es igual al precio del alimento, donde además el costo marginal de producir vestimenta es igual al precio de la vestimenta, entonces la relación de un bien por el otro en términos de costo y en términos de precios es 0,5 en este caso. ¿Ok? Entonces me paro en este punto y no. Si cambia esta relación, obviamente, cambia la relación de precio de economía, yo me estaría cambiando. Acá que estoy diciendo, delta, no sé, diablo que hice, 350 delta B. Ah, la cambio sobre la pendiente, sobre la pendiente del valor. ¿Ah? Ok. A ver qué más tenemos. ¿Termina acá? ¿No hay algo más? ¿Hay un remate de los remates de los remates donde todo igual sea todo? Bueno, nada. ¿Dudas? No, hay una única consulta de, creo que era de Joaquín, que cómo sacamos los costos marginales. Ahí Tomás lo que le dice es que los costos marginales están dados en el ejercicio, ¿no? Ah, No claro, son claro, datos. claro. Sí, 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 sí. Sí. A ver, pero el mensaje de nuevo es el mismo, ¿no? Habíamos partido de la... No teníamos dos consumidores, sino tenemos dos producciones, en este caso alimento y bebida, no, sería con B larga ese. Alimento y vestimenta, perdón. Y esa producción tenía una, digamos, se construye esa caja con la dotación factorial de una sociedad. Lo que se usa en un bien, no se puso, o sea, lo que es lo otro, perdón, me trabé. Lo que se usa en un bien, lo que sobra se usa en el otro, ¿sí? Porque la suma da el total de los factores de esa sociedad. Con eso decíamos, no nos parábamos en cualquier punto, que había preguntado un compañero del punto Z. Hay muchos puntos que son eliminados, que no son eficientes en el sentido de la producción, y solamente nos quedan sobre la curva de contrato. Con la curva de contrato, digo por una secuencia que a uno le puede preguntar en un parcial, con la curva de contrato, después nos veníamos a la frontera de posibilidad de producción. Y sobre la frontera de posibilidad de producción, en esa forma cóncava con respecto al origen, nos decía cómo podía esta sociedad producir eficiente los dos bienes. Donde ustedes veían que había una sustitución posible, pero con una dificultad creciente, que esto también lo vieron en la introducción de economía, y finalmente teníamos que ver en dónde nos paramos, y ahí traíamos a la relación de precio y la relación de costos marginales, que Joaquín en ese ejercicio estaba acomodado esos valores, simplemente para jugar con cambios en la pendiente, cambio la relación de valor de una sociedad en la relación de precios, y entonces cómo nos cambiamos sobre la FPP. Bueno, por ahí algunos libros más viejos hablan de alguna cosita más después de esto, pero dejémoslo acá, si es así. ¿Qué más? ¿Algo más? Acuerden que igual tenemos clase de consultas, y leen este tema y no entienden algo, nos preguntan vamos a hacer esta experiencia de clase híbrida, vamos a ver cómo, esperemos que no quedemos nosotros hibridados, no sé cómo se dice, que estemos plenamente ahí, y nos pueden preguntar a mí, a Daniel, en la clase. Sí, Joaquín, que tiene la mano levantada, ¿cómo no? Hola, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. No, quería hacer una consulta. ¿En el coloquio también vamos a tener que graficar y mandar foto o eso solo en el segundo parcial? Ah, perdón, y Iñaki también hizo una pregunta con eso. A ver, vamos a estas partes pseudo-administrativas. No sé, el coloquio lo arma Dani, no sé, Pablo, en principio pueden ser cualquiera de Sí, las dos cosas. sí, va a haber una pregunta de práctica sobre este tema y nada, tendremos que ver si hay que graficar o no. Bueno, pero Bueno, eso lo quiero aclarar porque yo no Sí. me lo acordaba. Lo preguntó Iñaki, cualquier cosa que escribo que hable Iñaki. Si entra teoría y práctica, o sea, en el coloquio puede haber un ejercicio como estos, digamos. Donde esto es básicamente reasignar, si no estoy en un punto, ¿no? Donde hay una reasignación posible, comentar ese posible intercambio. Bueno, eso básicamente. ¿O no, Pablo? ¿Me equivoco o no? Sí, 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 sí. Es eso, sí.
No sé Iñaki si era eso consulta. también lo que preguntaba Iñaki, porque Sí. Iñaki preguntaba por el final y yo me confundía si no sé si era el coloquio o el final en general. Si es un final habitual de cualquier mesa, estos temas suelen entrar. Obviamente uno cuando rinde un final y es alumno regular no rinde la parte práctica, con lo cual solo la teoría, pero está siempre presente. Pero como ustedes ven, es como que acá yo no creo mucho no creo nada en la distinción entre teoría y práctica, y acá se ve más que nunca. O sea, está fusionado. Básicamente la práctica, como hoy decía Pablo, era un poco jugar con algunos números para generar digamos, una descripción de lo que estamos viendo, ¿no? Es un poco, no teníamos especificadas las curvas de indiferencia en el caso porque hoy Agustina creo que preguntaba, digamos, o no me acuerdo quién, y Lucrecia también, cómo son esas curvas. Bueno, no estamos en esos, digamos, especificaciones matemáticas, sino que como que los números son como determinadas, siempre, o canasta de bienes, o un conjunto de factores, y es contar cómo es el desempeño. Tampoco es muy distinto a la teoría y la práctica, eso quiero decir. Quizás en la práctica por ahí uno es un poquito más específico de si son 5 de B a 3 y en la teoría no, pero básicamente estamos hablando de cosas muy parecidas. ¿Qué más? Bien, Iñaki consulta sobre la clase de consulta, que es el próximo martes, el martes 23 a las 7 de la mañana en la facultad, Así es. para los que sean presenciales, sino también por Zoom en el horario de siempre. Sí. Y téngannos paciencia, porque sepan que es todo nuevo para nosotros. Sé que hay un protocolo, tenemos una declaración, como es nuestra vida de todos los seres humanos los últimos 2 años, todas declaraciones acá para allá. Y es un sistema híbrido, con lo cual mientras nosotros hablamos, y vamos a estar presentes con los que vayan, también se graba, ¿no? Pablo, ¿sale en vivo o se graba? No sé. Tengo entendido, sí, que se va a estar Perdón, transmitiendo sale en vivo, en como ahora, sale en Zoom, y el que no puede ir o no quiere ir, tiene también las posibilidades. Por ahí alguno no vive en La Plata, está lejos, no sé, obviamente. Nos puede ver en Igual directo. con el tema del protocolo, o sea, estar de tranquila, Facu. Por lo menos cuando fui yo, no es que te están controlando estrictamente todo, nada, o sea, tampoco no es tan riguroso. Bueno, cumplámoslo, Tomás. Claro, no, cumplámoslo. eso sí, obviamente se cumplen, pero digo que no va a pasar nada. O sea, si te olvidas la declaración jurada, por ejemplo, Sí. te dan una ahí para que completes, tenés para tomar tu temperatura, todo, o sea, están las cosas. Tenés que estar con barbijo, creo que es lo más importante, nada más. Sí. Bueno, va a ser mi primera clase durante la pandemia. ¿Qué más? No sé si hay algo más en el Después, chat. Lucrecia, hay consultas en el coloquio, entra solamente lo que no entró en los parciales. Efectivamente, Sí. Lucrecia, en el coloquio va a entrar todo lo que es equilibrio general y falla de mercado. Claro, lo que no entró en los parciales, Lo que Lucrecia. no entró en los parciales, claro. ¿No? Claro. Cuidado, no mezclemos. Tenemos el parcial ahora el otro jueves. El jueves que viene, sí. El coloquio va a ser lo que no entra ahí, ni en el otro, ni en el primero, va a ser, que básicamente son estos temas yo los digo de calor, porque ya uno no hace tanto calor hoy, pero uno los dicta cuando ya uno va en remera a la facultad, hace calor, con camisa. Son esos últimos temas que uno llega cansado, pero son importantísimos y van a entrar, sí, en coloquio. ¿Qué más? Para el parcial segundo, a ver. Sí, entra el trabajo práctico número 5, Joaquín, hasta el 8. Inclusive. Claro, 8 era mercado factores, ¿no? No, ¿cuál era 8? Sí. No, sí, con los mercados de bienes, sí, exacto. No entra este, básicamente, que es el 9. ¿Qué más? Estamos para ir a desayunar, me parece. Va para el café, café con leche. Berretoni, ¿cuándo cierra las clases? Dice José Francisco. ¿Cuándo Este cierra? martes. No, Este martes claro. termina con No, lo que falla de mercado. Berretomi. O sea, Berretomi. Berretomi. Ah, era un juego de palabras. Berretoni, me troleó, como Berretoni. no ahora. Sí, está bien, gracias. ¿Cuándo cierra la clase? Sí, no sé, Te pregunté por están Berretoni. apurando para que cierres la clase, Tomás. Y ya estamos, me parece, ¿no? No, pero ahí más allá del chiste de Berretomi, es
No dicta más, Dani, ¿o no? ¿Qué le queda? Tenemos clase y consulta, lo que va a hacer ese pedacito, ahí esa Sí, clase. el martes va a terminar con falla de mercado y después Claro, ese clase de pedacito consulta. que le queda y terminó. Sí, después el jueves el parcial y la idea es el martes 30 tener un encuentro, digo, ahí nos van a dar temas nuevos obviamente para cerrar notas y comentar. Sí, Si sí, alguno tenemos que tiene tener alguna nosotros todas las duda, notas eso. todas cerradas, sí. ¿Quién tiene que ir al recuperatorio, quién no, quién promocionó, quién aprobó la cursada y puede dar el final, etc. Exacto. Sí, en realidad, ¿quién va a coloquio? Pues todavía las notas se cierran después del 7 de diciembre, cuando esté el coloquio. Perdón, quién va a coloquios para promocionar, exacto. Claro. Bueno. Quedamos em, en la facu, entonces. Así será. Un placer. Nos vemos. Las notas de Otro- los test, me lo habían preguntado. No sé, ¿qué será? ¿El martes que viene, Pablo? ¿Alguien me Supongo que el preguntó? martes que viene, sí. Mm, Porque el test fue este martes, ¿o no? Sí, fue este martes, sí. Bien. Em, bueno, Bueno, nada, nos estamos viendo. Buen fin bueno, de. profe, Nos nos vemos, vemos. Tomás. Saludos. Buen fin de. Hasta Chao, luego, profe, nos chicos. vemos. Que sigan bien, buen fin de semana. Cualquier cosa nos escribe.